Buenas tardes, muchas gracias por estar todos acá y como acaban de decir, con gran alegría, y lo comenté antes de llegar, tendrían que publicar una foto de hace unos años y una de ahora, cuando empezamos con un televisor ahí, todos medios apiñados, pero todos venían acá. Y cuando estuve hablando por lo de la charla, digo, me pareció excepcional, como acaban de plantearlo, de volver a los orígenes de lo que ha sido su grupo, su gran numeroso grupo, y cada vez que va creciendo más, de hablar un poco de geopolítica, y también la alegría de verlos a ustedes y encontrarme de repente a algunas personas que, como siempre les cuento, me tomo un tiempito para llegar. Ahora, desde que descubrí que la terminal de Punta del Este estaba a 1,5 cuadras del bar Arocena, voy, me como un chivito ahí, después me vengo para acá. Pero también de encontrar gente conocida como Berchesi, acá, el señor que está acá, que fue alumno mío en la facultad, que ahora se dedica al rubro inmobiliario, aparte de lo que ha estudiado en facultad, que está con las Torres Cipriani y todo eso, así que tiene apartamentos baratitos para cada uno de ustedes. Pero, por ejemplo, allá veo al señor Pupo, que acaba de llegar, que la otra vez me invitó al Club del Bosque, que pasamos bárbaro también. Y bueno, yo muy contento de estar acá, y uno de los problemas que se planteó, no problemas, sino la pregunta era si iban a poner latinoamericana o sudamericana. Entonces yo les dije, no, vamos a hablar de Sudamérica, no de Latinoamérica, y ahora les voy a mostrar el porqué. Porque vieron que las palabras parecidas no quiere decir que signifique lo mismo. Entonces, todos se deben acordar, porque han tenido charlas de historias increíbles acá, que la lógica de la conquista en el siglo XVI, XVII, más que nada, después que terminan los problemas en Occidente o en la vieja Europa con el mundo musulmán, fue salir a conquistar. ¿Por qué? Porque el concepto de imperio era territorio, población y acumulación de minerales preciosos. Época mercantilista, donde la acumulación del oro, la plata, el cobre me daba poder. ¿Quiénes van a romper eso? Ese siglo o casi un siglo después, con Locke y toda la gente liberal, es los británicos. Porque los británicos lo que se dan cuenta es que no pueden pelear contra esos grandes imperios terrestres. Pero se dieron cuenta de que pueden lograr ganancias a lo que después Marx le llamó la plusvalía y lo que hoy le llamamos el valor agregado. Entonces los británicos se dedicaron a ocupar territorios, administrarlos, tener el recurso principal, llevarlo a Reino Unido, transformarlo, y después la necesidad de un mercado para venderlo, que fueron los primeros. Pero lo que nosotros estamos viendo acá en imagen es la tierra que supuestamente para los cristianos, y que eran los que tenían el poder, teníamos un papa que representaba a Dios en la tierra. Entonces él era el que decía, pueden conquistar esto, pueden conquistar aquello. Porque no se olviden de que las conquistas fue en un principio para buscar almas para convertirlas al cristianismo. Todos esos pecados capitales que venían al lado, que eran parte del hombre, la codicia, la avaricia, todo eso era otro problema. Pero el objetivo principal de la conquista era conquistar almas. Es una forma muy especial. Lo ven en el cuadro de Colón, arrodillado, que ven que al lado hay soldados y después hay un cura. Entonces venía el cura, le hablaba a los indios, le decía, me manda Dios, vos que tenés que ser amigo de Dios. El pobre indio no entendía un pomo, nada, y el cura le decía al militar, es un blasfemo, pum, tiro en el medio del pecho y a conquistar. Así fue la conquista. Y acá lo que estamos viendo es la división del mundo, básicamente para dos imperios, el portugués y el español. Por eso cuando España llega a América,
Portugal sale a pedir su parte. Y aparecen lo que llaman las bulas papales, que son esos decretos donde se les permitía a los reyes conquistar esos territorios. Y ven que acá, en el Tratado de Tordesillas, aparece, a ver, la tecnología, estamos, sí, que estamos al palito, acostumbrados al palito y a señalar, bueno, miren esto, funciona. Esa puntita de lo que era Brasil, supuestamente dentro del reparto que Dios le había dicho al Papa que lo hiciera sobre la tierra, esta parte iba a ser de Portugal y el resto de España. Ahí lo tienen más en detalle. Hubo un corrimiento entre la bula de 1493 y el Tratado de Tordesillas 1494. Empezó acá, siguió acá, y ustedes saben en qué terminó, en Brasil. Donde Brasil, un 30% del territorio actual de Brasil es conquistado o comprado en los territorios de al lado. Pero ¿por qué pasa eso? Porque básicamente tenemos dos grandes corrientes de pensamiento y práctica. La corriente anglosajona y la corriente latina o hispánica, que tienen formas diferentes de ver el mundo, formas diferentes de conquistarlos, formas diferentes de cómo nos tenemos que presentar y actuar ante ese señor que el día que fallezcamos vamos a ir a un tribunal y va a decir vos para abajo, vos para arriba, vos para acá, vos para allá. Ellos engendraron a Portugal. Portugal engendró a Brasil. Entonces yo siempre digo que Brasil es nieto de Reino Unido. El otro que va a quedar en el continente americano, que no lo vamos a tratar, es Estados Unidos. Estados Unidos es hijo de Reino Unido. Entonces Estados Unidos y Brasil, Estados Unidos es el tío de Brasil. Y pese a que se peleen y todo eso, ayer Lula se sentó con Trump para hablar y pim pum pam, porque son familia, porque ven el mundo igual. Por eso tienen esos territorios tan grandes, porque es una lógica anglosajona. Y el anglosajón protestante, la gran diferencia que tiene del católico, es que los católicos decimos, Dios no lo va a mandar y si Dios quiso. Y la arreglamos con eso. Y nos quedamos quietos. El anglosajón o el protestante, la lógica es que yo tengo que hacer las cosas para después lograr los beneficios. Entonces en Estados Unidos, si uno no junta la plata, no tiene jubilación. ¿Por qué? Porque su vida fue vilipendiosa o lo que quieran y no se preocupó de colaborar con la sociedad, con el futuro. Nosotros venimos de este mundo, del jacobino, que esperamos todo de Dios. Y a los que les gusta leer, y que yo sé que acá hay muchísimos, lean los libros del viejo Herrera. El viejo Herrera criticaba mucho al jacobinismo como condena para no poder surgir adelante. Recién estábamos, mientras con mi ex alumno estábamos viendo las bondades de esos chivitos de Arocena, teníamos parte de la charla, estábamos en esa temática por cómo funcionan hoy las empresas, que los protocolos famosos son una lógica anglosajona que básicamente lo que hace es evitar o disminuir los gastos a los seguros. Porque si yo estandarizo cómo actúan las personas, sé que van a cometer menos errores porque no dejo la iniciativa. Sé que pasa algo y van a actuar. Entonces, a menos errores, menos daño. A menos daño, menos tiene que cubrir el seguro. Pero eso para otra charla. Porque después vieron que uno ya está viejo y me empiezo a olvidar. Les recomiendo en Netflix la película La casa llena de dinamita. Situación, sale un misil cerca de Corea para Estados Unidos y ahí pasa de todo. Para mí es una combinación de la suma de todos los miedos de Tom Clancy con Marea Roja, Terminator, War Games. Tiene esa mezcla. Poquito de Black Mirror, mucha teoría de juegos, mucha simulación, y es la película
repetida 3 veces de 3 puntos de vista diferentes. Para tener lo que se llama, eso en el mundo militar se llama conciencia situacional. Saber dónde uno está ubicado. Bueno, acá muestran, se las recomiendo en Netflix. La casa llena de dinamita. Bueno, para que vean la diferencia cómo fue en la conquista, y por eso hablamos de Sudamérica, Fray Bartolomé la Casa, con la Casa Real, fomentaba el casamiento entre los españoles y las poblaciones locales. Por eso Huntington, en su libro Choque de Civilizaciones de 1991, establece como civilización a Latinoamérica, la separa de Occidente, porque tenemos todo ese componente indígena entremezclados con los componentes europeos. ¿Por qué? Porque ahí abajo es la persecución de los indios en el mundo de América del Norte, porque el anglosajón arrasó con todo. La lógica de ellos era que todos esos grupos los tenían que desaparecer porque no coincidían ni religiosamente ni laboralmente, entonces tenían que dar espacios a la nueva conquista. Entre estos, los anglosajones, y estos, implica que Latinoamérica tenga ese componente indígena. El mestizo, exacto. Entonces, acá vamos a por qué le dije de Sudamérica. Fíjense, acá tienen América, en color amarillo es Hispanoamérica, los descendientes de los españoles. En color verde, más el amarillo, es Iberoamérica, los descendientes de la península ibérica, Portugal y España. Latinoamérica es todo hasta la frontera con Estados Unidos. Y Sudamérica empieza de Colombia a Venezuela. Nosotros hoy vamos a hacer un contraste de lo que se pensaba que se tenía que hacer en Latinoamérica, en Sudamérica, y lo que está sucediendo al día de hoy. Que fue la pregunta que me hizo hábilmente la periodista. ¿Qué pensaba yo que tendría que ser Sudamérica a futuro? No le voy a responder ahora porque si no me pinchó el globo y no llegamos al final. Y ahí tienen el mapa de Sudamérica y esos son los países que surgen en Sudamérica. No hay la lógica anglosajona de países grandes como es Australia, como es Canadá, como es Estados Unidos, como es Francia. Acá hay divisiones asociadas a caudillismos, a líderes locales que quieren mantener el poder. Argentina, su constitución nace hasta 1853 y vieron que, capaz que hay algún argentino acá, que ellos hablan de la nación. Concepto que no implica territorio, pero que implica un concepto de unidad cultural, porque la Argentina pudo haber sido 5 o 6 países diferentes. También en Sudamérica hay algunos países que pertenecieron a colonias por fuera del mundo hispano, pero muy chiquitos, que llegaron muy tarde. Lo que era Guyana, Guayana y Surinam, que hoy son países independientes, menos la Guyana francesa. Y después el resto, fíjense, Venezuela era Nueva Granada, que era Venezuela y Colombia. Centroamérica estuvo a punto de ser un solo país y por peleas entre ellos en los años 1820 se fraccionaron. Perú, Chile, que era acá la capitanía, el virreinato de Río de la Plata, Brasil siempre expandiéndose. Pero nosotros vamos a ver ahora esto. Y miren el sur, abandonado completo, que estaba habitado por los patagones. ¿Por qué le decían los patagones? Porque los primeros que llegan encuentran huellas de pies muy grandes. Porque los indios usaban las pieles para envolverse los pies. Entonces parecían, si este loco tiene este pie, debe medir 3 metros de alto. Entonces la gente rajó, dijo, no me voy a enfrentar con esta bestia. Ahí, en 1700, como les decía, básicamente estaba dividido en 2 partes. Ahí va avanzando, 1700, 1801.
van viendo las transformaciones que se van dando allá en el norte, pero básicamente en el continente es Brasil y España, y después empiezan las subdivisiones. Virreinato de Río de la Plata, que es el último en formarse. Bueno, lo que fue la Liga Federal. Acá tienen todo un proceso de cómo se fueron dando las cosas. Colombia, que achica lo que era todo este virreinato. Ya para 1820 ahí nace Perú. Bolivia, que tenía salida al mar. 1825, ahí nacemos nosotros. 1830, ven que se va fragmentando, cada vez se va fragmentando más. 1836, esta línea de tiempo nos va a llevar hasta el 2000. Pero lo que muestra interesante es la evolución de lo que está acá a la derecha, que es Brasil con Portugal y toda la parte española. Se sigue fragmentando. 1874, recién hay estabilidad a fines del siglo XIX y principios del XX, porque después todo guerras internas. El continente de la paz, porque no ha cambiado prácticamente las fronteras desde el siglo XIX a comparación de Europa, 2 guerras mundiales y la disolución de la Unión Soviética. Ahí ya Argentina ocupa todo, Chile ya tuvo la guerra, Paraguay pierde la guerra en el Chaco con Bolivia, y ahí se establece, y ahí queda más o menos establecido. Allá Venezuela se dividió de Colombia. 42, 66, las independencias acá en el norte. 75, y ta. Pero vieron que hubo un proceso de fraccionamiento. Como les digo, el continente de la paz, se le dice el continente de la paz por un punto principal, es que no hay armas atómicas. Y después que los acuerdos fronterizos se vienen manteniendo por más de un siglo. A diferencia del centro cultural del mundo, Europa. Esto se los mandé para que el que quiera lo pueda tener, que es un libro excepcional de cuando acá en Latinoamérica teníamos grandes pensadores. Osvaldo Zunkel, chileno, y Pedro Paz, argentino, que hacen su desarrollo latinoamericano y la teoría del desarrollo. Hacen un estudio de Latinoamérica desde el 1500 hasta 1950. Cómo España creó una infraestructura, y ahí están los distintos periodos: mercantilismo, liberalismo, la crisis del liberalismo, neocapitalismo, socialismo, que hacen este modelo. Que este modelo divide a los países en categorías A, B y C. O sea, los que producen algo y los que no producen nada. Y cómo armar todo el sistema para abastecer a la metrópoli. Que muchos con Gunther Frank y Presbich, en la década de 60 con la CEPAL, hablan de la teoría de la dependencia. Que básicamente es, si nosotros en la época de la Torre, que se unifica el Estado y se crea realmente desde Montevideo, mandaba Artigas, porque antiguamente daba una orden y llegaba hasta San José de Colonia y ta, llegaba hasta acá Maldonado y ya se diluía, llegaba hasta Canelones y ya se diluía, y el resto, por algo, Rivera se estableció como jefe de la campaña y se metió en Durazno y mandaba desde ahí. Teníamos el presidente de Montevideo y el jefe de la campaña en Durazno. Cuando ordena el país, paga las deudas, la reina de Inglaterra lo felicita por ponerse al día con las deudas, importa el alambrado, empiezan las estancias, nacen los primeros pueblos de ratas, que ahora se le decían cantegriles. Todo ese proceso de ordenamiento, básicamente nuestros rubros eran carne, lana y agrícola. 1875. ¿Cuáles son los principales rubros ahora? Carne, lana y papel higiénico no procesado. Son las papeleras. Entonces la pregunta es, si en esa época con una tonelada de trigo se compraban un tractor a querosén y podían arar la tierra, ahora con una tonelada de trigo si compran unas ruedas, mucho. ¿Qué pasó? O bajó el precio del trigo o subió el precio del tractor. Subió el precio del trigo, pero subió mucho más el del tractor porque tiene más valor agregado.
Entonces, lamentablemente, seguimos trabajando en rubros de poco valor agregado. ¿Se acuerdan que un par de veces los quise engañar con este tipo de cosas? Diciendo de que había gente que había pensado de que este era el centro del mundo, que había que dominar eso. Había esta parte que para otros, este era Mackinder, para esto era Spingman, que era el anillo que había que controlar, el cerco a esa fortaleza para decir que entra y que sale. Y después estaban los de afuera. Y ahí, acá estamos nosotros. Medio que cuando yo participo en un podcast para España, los días miércoles, y siempre me dicen, Ricardo, desde Montevideo, desde el borde del mundo. No estamos acá abajo, en el borde del mundo. Entonces, tenemos que tener conciencia que toda América del Sur está en el borde del mundo. Ahí me quedó mal, pues se ve que lo armé mal. ¿Ah? Acá lo que plantea es lo mismo. Acá están los centros de poder, Taiwán, China, India, Golfo Pérsico, Europa, África, y acá estamos nosotros, afuera. Y esto me quedó mal. Y esto lo que habla es de los centros periferias, como muchos sostienen que al día de hoy sigue funcionando con la misma lógica que funcionaba en la época de los imperios. Trabajamos para abastecer a las metrópolis. Es lo que a muchos, la representación en teoría de las relaciones internacionales, ahora es un pulpo de varias cabezas que se alimenta a través de los tentáculos. Cuando es un centro de poder solo, es un pulpo que se alimenta de los tentáculos, o sea, las colonias. Y como yo sé que tienen buen paladar ustedes, en los pulpos grandes se comen los brazos del pulpo. ¿Por qué no se come la cabeza? Es ese mote que algunos le dicen, cabeza de pulpo. Bueno, entonces la cabeza del pulpo hay que dejarla un poco a veces de lado. Y acá vamos a empezar con Sudamérica, y lo mejor para poder defender la geopolítica es decir de que la palabra tiene un orden. Geopolítica, no es política geográfica. Porque si fuera política geográfica, la decisión condiciona la geografía. Y acá es geopolítica, la geografía condiciona la decisión. Y esta es una foto satelital de lo que es América del Sur, fíjense. Todo es llano, la cordillera, y acá cae hacia acá, y acá no tiene plataforma continental. Pero también si lo vemos como cuencas hidrográficas, porque para los viejos conquistadores los ríos eran las vías de penetración, y para el día de hoy los ríos son las autopistas para sacar las mercaderías a bajo costo. Por eso los británicos en 1815, después que derrotan a Napoleón, una de las cosas que logran en el Congreso de Viena es que los ríos que cruzan varios países sean internacionales. Y ahí nacimos nosotros. Porque para que Argentina no tuviera esto y tuviera el río interno, el río de la Plata, o para que a Brasil no avanzara tanto para entrar en un enfrentamiento con Argentina, a ese señor que tuvo un problema de polleras allá en la corte, llamado Lord Ponsonby, que no está claro si fue con la reina, con las institutrices de la reina, pero pum, el zapatazo que le pegaron cayó en el lugar más lejos, el río de la Plata, que como él cuenta, pasó un lugar de empedrado con luz de gas a un lugar de calles de tierra que había que alejarse de las casas porque la gente abría la ventana y tiraba el balde con sus necesidades por la ventana. Pero pese a todo eso, como buen británico, tenía claro qué es lo que necesitaba el imperio. Tenía esa visión geopolítica. No mandó un WhatsApp, no mandó un mail, no mandó nada. Creador de Bélgica, por situaciones similares, dijo acá tengo que lograr esto. A tal grado que el primer tratado de libre comercio que se firma en territorio uruguayo, ¿con quién es y quién lo firma? Vieron que me sale la beta de docente y empiezo a molestar preguntando. Fue nuestro querido Artigas que firma un tratado de libre comercio en purificación con el gobierno británico, con el de Inglaterra. Ponsonby ya tenía esa visión.
Y ahí tienen la coincidencia de la expansión territorial dentro de Sudamérica, coincidiendo con con la posibilidad que le daban la geografía. O la costa, o entrando por el Río de la Plata y siguiendo, porque en estos lugares acá, desde Bogotá hasta acá abajo, eran las zonas mineras. Y las zonas mineras alguien tenía que trabajar para sacar los minerales. Pero si trabajaban para sacar los minerales, no trabajaban para producir comida. ¿Y de quién les daba de comer? Esta zona, el Río de la Plata, cuando vinieron y tiraron unas vacas y las vacas se reprodujeron como arroz y dijeron, acá tenemos la comida. Y había lo que se llamaba la ruta de las mulas, que salía de Buenos Aires, iba hasta Cusco, con miles de mulas que iban y venían como si hoy fuera una carretera de un tren. Le dábamos de comer a los que tenían que trabajar, porque era más importante tener el mineral que cultivaran. Y acá tienen las primeras ideas, ya estamos entrando en esa visión de cómo voy a hacer. Y fíjense, estas son referencias a lo que está en color de 1650. Ya pensaban y sabían que el centro de Bolivia, Sucre, Santa Cruz y Cochabamba, ese es el gran centro minero de Sudamérica. Es donde está la riqueza. Es como dijo el presidente Mujica, en Bolivia hay cerros enteros de minerales. Pero están en el centro, hay que sacarlos. Hay que llevarlos donde los necesitan. Y acá vienen nuestros amigos, como siempre digo, el problema de negociar con un brasilero es que uno habla y después que uno terminó de plantear las cosas, ellos dicen, lo voy a pensar. Lo voy a pensar. Y se van. Y uno ya no tiene más para decir, ya quedó regalado, porque ya presentó todo. O vienen y la frase es infelizmente. Cuando arrancan con eso, ya estamos en problemas. Y acá, como ven, ellos empezaron con esto, lo de Tratado de Tordesillas, y acá tienen las líneas exploratorias que empiezan a buscar para poder expandirse, porque la lógica anglosajona heredada del imperio portugués y del imperio británico implicaba que Brasil fuera de la costa del Atlántico a la costa del Pacífico. ¿Por qué no fue? Vuelvo para atrás. Por esto. Por los Andes. El esfuerzo para poder cruzar los Andes era tan grande, porque aparte primero había que atravesar toda la selva. Porque el otro lugar que se podía entrar estaba habitado. Es esa película excepcional que se llama La Misión, de 1975, con De Niro y Nielsen. Excepcional película. Que esas mismas iglesias yo las vi en Congo. Navegando en el Congo, navegábamos por los ríos y sabíamos que había unos grupos religiosos y los íbamos a visitar. Y a uno lo que le impresionaba que llegaba y uno bajaba, todo verdecito, todo precioso, y de la nada aparecían miles de niños, pero miles. Y las iglesias de ladrillo igual que las que están en Paraguay. Y el mismo modelo. Entonces, esa era la lógica 1700. En 1700 ya pensaban qué iban a hacer. Ahí tienen San Pablo, ya Brasil, o sea, el imperio portugués avanza y desde San Pablo empiezan a salir lo que llaman las carreras de los banderantes, que son todas esas líneas que salen en la conquista del territorio, con el premio de obtener el territorio. Entonces, no van hacia el sur, porque está España, no van hacia Paraguay, porque están las misiones, pero tratan de meterse por donde no estuviera definido. Y esta línea de 1493 y estas conquistas van desde 1650 a 1895, porque Brasil le compra parte del territorio a Bolivia en 1910.
Brasil es coherente en toda su línea de pensamiento, porque son uno solo aparte. No se fraccionaron. El último intento de fracción de Brasil fue en 1986, cuando hubo un plebiscito en Río Grande para independizarse de Brasil. Y lo pierden 46% a favor de la independencia contra 54%. Y empiezan los procesos de integración sudamericana. Y ahí se empieza a ver el triángulo un poco más grande, la salida por el Río de la Plata, la salida por San Pablo, Iquique es el otro lugar, este triángulo, porque aparte es un triángulo habitable. En India, el 75% de la población de India vive casi cerca de los Himalayas, porque el resto hacia abajo es selva y es inhóspito. Y en esos lugares es más alto y tienen climas parecidos a los nuestros. La gente va donde puede vivir. Fíjense, el triángulo geopolítico sudamericano y el trapecio de integración o conflicto. Esto es el triángulo geopolítico sudamericano y este es el triángulo de conflicto. Porque ¿dónde se podían enfrentar las dos potencias sudamericanas? Acá. Argentina y Brasil, el único lugar que pueden enfrentarse es acá o un poquito más al norte, porque no hay montañas, no hay selva, no hay grandes ríos. O sea, es el lugar natural para enfrentarse, porque el resto es selva. Selva y los Andes. No hay lugar. Y acá, todos estos trabajos, los trajes son entre el 40 y el 60, 1940 a 1960. Los vamos a ver para ver qué pensaron y después qué tenemos. Porque si no sería volverles a repetir lo que ya saben. Entonces vamos a tratar de hacer un contraste en lo que se pensó y lo que sucedió. Y ahí tienen lo que sería cómo regionalizar Sudamérica. Vieron que acá no se habla ni de fronteras, ni de países, ni de nada. Son visiones geopolíticas, porque la definición mínima de geopolítica es una porción de territorio organizado. No es Estado. No estamos hablando de fronteras. Porque cada región se organiza para poder estar mejor. Después vino los estados, después vino la frontera. Porque aparte, los límites entre un estado y otro son convenios entre países. Por eso se llaman tratados de límites. Una sociedad se puso de acuerdo con otra sociedad. Vos vas a mandar hasta acá, yo mando hasta acá. Entonces nosotros vamos hasta el Chuy, pagamos 500 pesos por una pasta de dientes, o cruzamos para enfrente y pagamos 100. ¿Qué es lo que nos diferencia? Si está el mismo territorio, que nos pusimos de acuerdo en dónde ejercemos el poder. Y acá tienen otra visión de distintas áreas por similitudes geográficas. Continental de soldadura, esto es lo que mantiene unido todo el resto. La parte patagónica, una plataforma de maniobras que acá es toda la zona petrolera, el nordeste para sacar hacia afuera, toda la zona de Amazonas, difícil de entrar, y se terminó. 1, 2, 3, 4, 5 zonas. Y se terminaría Sudamérica. Ese planito es de 1874, que es como Brasil pensaba que tenía que hacer su desarrollo. Es de un trabajo de un geógrafo brasilero, que se llama Teniente Coronel Travassos, que él plasma en un trabajo lo que sería su idea de desarrollo de Brasil. Y fíjense, estas son todas carreteras para unir el Atlántico con el Pacífico. Y esto punteado eran las que se pretendían hacer desde Venezuela hasta el Río de la Plata. Y hasta hubo una idea de enganchar el Orinoco con el Amazonas y el Amazonas con el nacimiento del río Paraná. ¿Para qué? Para los recursos mineros de Venezuela que pudieran bajar a los grandes centros de consumo que son San Pablo y Buenos Aires. Las distintas rutas que Brasil ha planteado o zonas que ha planteado para la integración y ven que no difieren mucho de lo que ya les presenté.
Porque la geografía no la podemos cambiar. La zona de desarrollo, el andino, andino sur, de Capricornio, esto es un poco más dividido a niveles horizontales. Son todas ideas que se han planteado. Artigas tuvo la suya. Que si esto hubiera sido un país muy poderoso, porque está ubicado en una de las zonas más habitables de Sudamérica. ¿Se acuerdan que cuando estudiábamos en la escuela y en el liceo decían clima templado? Y viene agosto y estamos muertos. Nos duele todo. Pero claro, templado con respecto a qué? A que cuando uno está en Europa con las nieves, uno se entumece los músculos y muere feliz. Claro, la muerte por congelamiento es la muerte feliz. Uno se va entumeciendo, no puede caminar, se va quedando, se duerme y chau, no se despierta más. ¿Ah? Como a ver, no me quiero poner terrorífico ni nada por el estilo. La peor muerte es el ahogamiento y la mejor muerte es la por frío. Son los dos extremos. Porque por ahogamiento se dan cuenta que se están ahogando y por frío no se dan cuenta. Me buscaron el lado cruel y tal. Bueno, Argentina tiene muchos trabajos y normalmente se plantea una situación que es lógica. Puede ser esta. Estamos así. Pero fíjense en que acá no hay nada y acá no hay nada. Y donde hay es acá y ahora es acá. Nuestro problema es lo que hacemos acá, llevarlo acá. Como producción. El otro tema que tampoco, que en parte sí se está explotando a nivel sudamericano y acá más me voy al nivel uruguayo, que yo a veces le digo a mis estudiantes de facultad, hoy con los medios de comunicación hay un montón de carreras y de trabajos que tienen el mundo. A través de los dispositivos tienen el mundo. El que está trabajando en una inmobiliaria a nivel internacional, su posibilidad de presentar sus productos es el mundo. Entonces tenemos que apuntar a ese tipo de carreras porque somos pocos, no tenemos cantidad. El problema es que si no tenemos buena educación no podemos apuntar a nada. Me desvié un poquito, pero no importa. El mapa de Torres García. El mapa de Torres García, claro. Sí. Argentina esto desde hace muchos años siempre lo presenta así. Porque lo que está mostrando es el problema que tienen instalado. Que estamos abajo. Entonces, o estamos mirando para abajo o estamos de abajo mirando para arriba. Pero estamos abajo. ¿No quiere pasar? Espera, a ver, se trancó. Dale con el dedo. ¿Sí? Perdón. Apareció acá algo que no debería estar. Como yo di una charla en el Palacio Legislativo, a estas cosas muchos ahora, porque queda bien y parece que saben y que dominan el tema, le dicen guerra híbrida. Guerra híbrida es, en un extremo es guerra, la otra es paz. En el medio lo que se llama la zona gris. Son todo este tipo de cosas que pasan que uno no sabe quién es, pero presume. ¿Vieron cómo ahora arrancó? La Argentina, fíjense, esto es entre los años 40 y 50. Siempre la zona de desarrollo argentina la tenemos al lado. Rosario, Santa Fe, Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, un poquito acá y después todo vacío. Este ha sido que nosotros estamos al lado. Argentina es geopolítico. ¿Qué hacer con la Argentina? Otra vez esta franja. Acá vive 2/3 de la Argentina. 20 millones viven en la provincia de Buenos Aires y 10 millones acá en la vuelta. Y los otros 10 están arriba y abajo. ¿Qué es lo que han hecho en este tiempo? Se hablaba de esto. Como dice el tango, ilusiones del viejo y de la vieja. Pero en realidad hay esto, que es lo famoso, el corredor bioceánico,
que lo hizo Brasil para Brasil. Porque la producción de Brasil, que saldría para el Atlántico y tendría que ir por Panamá o por Magallanes o por Sudáfrica, por tren la llevan al lado del Pacífico. Cuando yo a veces en la radio hablo de los corredores de desarrollo, acá no entramos en la dimensión, pero los corredores de desarrollo son 3 carriles de autopista para transporte pesado para un lado, 3 carriles para el otro, vía férrea para tren pesado para un lado, vía férrea para el otro, caños de fibra de internet, caños de gasoducto, caños de transporte de petróleo, a lo largo de cientos de kilómetros. Marruecos está haciendo una desde Nigeria hasta Marruecos para pasarlo a España, que son 6.800 kilómetros. Acá es más corto, pero ven que pasa por Paraguay, por el sur de Bolivia, nosotros quedamos afuera, porque es la producción de Brasil saliendo por el Pacífico, punto. Esto es del 2010, 1.800 millones de inversión que la hizo Odebrecht. Sí. Ahí fue donde todos quedaron por un pedacito. Claro, no sabíamos si era constructora o era Papá Noel que iba pasando y dando regalos a todo el mundo. No se sabe, pero la hizo. Del puerto de Santos a Arica y Iquique. Iquique exporta casi la mitad del PBI de Uruguay por año. Solo Iquique, que es producción de Bolivia y de Brasil. Yo traje 3 ejemplos que para mí son los más importantes y son los que nos afectan más de Sudamérica, que es Brasil, Argentina y Chile. Para que viéramos 3 realidades diferentes. Donde en Argentina y Chile tienen algo en común. Fueron los únicos países que tuvieron presidentes profesores de geopolítica, que dominaban el tema de geopolítica. Ya algunos se imaginarán quién son. Uno fue Perón y el otro Pinochet. Por eso Perón creó 4 provincias en la Argentina para no tener espacios vacíos. Y por eso Pinochet hizo las famosas regiones, para que cada región agrupara departamentos con polo de desarrollo con una visión no solo económica, sino militar, por el tema del enfrentamiento con la Argentina, que es honesto. Cada región tendría que poder sostenerse independientemente y tener capacidad de enfrentamiento militar, porque hay zonas de Chile que miden 35 kilómetros de ancho. Militarmente es muy vulnerable, tiene la barrera natural de los Andes, pero una vez pasado eso es muy vulnerable. Pero hizo esa división que hasta el día de hoy subsiste. Y las provincias que hizo Perón hasta el día de hoy subsisten. Pero Chile tiene la visión, y capaz que han tenido esa suerte, de tener esa gran barrera, y vieron que cuando los llamaron, venite para el Mercosur. Y Chile dijo, miró, dije, sí, tengo esta barrera que me separa de todos esos líos que tienen ustedes allá. Yo estoy bien de este lado. Me hago asociado. O sea, voy a las reuniones, veo qué pasa, pim, pum, pam, pero mi visión es el Pacífico. Cuando fui en Camboya en el 93, allá en la prehistoria, teníamos contingente chileno, porque era parte de la política exterior de Chile. Todo lo que pasara en el Pacífico. Le importaba un corno que pasaba en Sudamérica del lado de los Andes para allá. Amén que los Andes los salvó a todos los viñedos de Chile de cuando fue la epidemia mundial que arrasó con todos los viñedos del mundo, y la reserva fue Chile, que después empezó a exportar viñedos. Porque los Andes, el virus cuando subía a la montaña moría. Entonces no atacó. Y acá pueden ver la visión que tienen de su frente marítimo, las islas del Pacífico que entienden, y hasta dónde tienen que llegar, que son los acuerdos que tienen con el Pacífico. Chile apunta al Pacífico desde hace mucho tiempo. Y acá tienen un poco. Chile se relaciona con todos estos, que o casualidad, los ven económicamente y son todos
no potencias, pero son países muy importantes, de desarrollo tecnológico, de lo que quieran. O sea, la visión no le salió mal. Este mapita, que es de un atlas de 1980, uno de los primeros atlas de geopolítica en español, que es de un francés, vieron que pone el continente, la zona que decían que era la más importante, después habla de las potencias marítimas, que es Estados Unidos, ese anillo marítimo que era el que hablaba Spingman, y después habla de un anillo de subdesarrollo o pobreza, y después hay una línea amarilla que dice anillo austral de desarrollo, donde aparece sur de Brasil, parte de la Argentina y Uruguay. Pregunta, ¿qué tiene de común este anillo amarillo? Australia y Nueva Zelanda. Australia y Nueva Zelanda, Sudáfrica, sur de Brasil, Uruguay y parte de Argentina. No. Que los que estamos acá en esta línea amarilla somos descendientes de acá, de los europeos. Sí. Entonces los europeos pueden negociar con nosotros porque tenemos valores culturales similares. Y estamos a contrapelo climatológicamente hablando. Cuando allá es invierno, acá es verano. Entonces los cultivos de verano de allá, que no los tienen en invierno, los pueden tener acá. Y si ustedes ven, Australia y Nueva Zelanda se han desarrollado, Sudáfrica se desarrolló, nosotros nos desarrollamos el sur de Brasil y este pedacito de Argentina. Por eso hay buen vínculo con el mundo europeo, porque somos hijos de los inmigrantes, no de los españoles, sino de los inmigrantes europeos del fin del siglo XIX y principio del XX. De la hambruna de la papa en Irlanda, de las hambrunas en Europa, Primera Guerra, Segunda Guerra. Es el beneficio que tenemos y que no explotamos. En este lugar está el 60% de la población del mundo. 7.000 millones, casi 4.000 millones. Es el gran centro de producción y de consumo. Es a donde tenemos que apuntar. Europa tiene un nivel económico muy grande, pero es más competitivo. Y hace lo mismo que nosotros a nivel agrícola, pero a contrapelo. Por eso son los problemas de los acuerdos del Mercosur. A ver, no, si no vuelvo para atrás, no importa. Acá lo que están viendo, las tres clases sociales, alta, media y baja. La alta es la azul, la media es la mostaza y la roja es la baja. Nosotros estamos en una clase media, no estamos ni muy abajo ni muy arriba. Sudamérica. Este puntito que está acá son nuestros amigos de Guyana, que es un país musulmán. Sí, musulmán. La presidenta es musulmana, integra la sociedad de países musulmanes, que ahora encontraron petróleo y tienen una riqueza brutal. Ahí tienen el índice de desarrollo humano, porque vamos a compararnos un poco con el resto. Si no nos vendemos la patilla nosotros mismos. Argentina y Uruguay tienen un desarrollo humano alto, Brasil muy alto, perdón, Brasil lo tiene alto, medio Bolivia, Estados Unidos muy alto, o sea, no estamos tan mal. Y acá empiezan los problemas. Este es el nivel de fertilidad, y el nivel de fertilidad fertilidad humana, para que se sustituya a la población que está, tiene que estar cerca del 2. La tasa de reemplazo. Nosotros estamos en 1,9. O sea, todo esto que está así no reemplaza lo que tiene. O sea, vamos a ser vacíos. África reemplaza, es el gran productor de gente. No habrá televisión, no habrá internet, no sé, no pregunto. Pero que producen gente, producen gente. Y después el resto, más o menos. Y acá, ahí tienen
el detalle, Uruguay con 1,19, como ven, bajos, niveles bajos. Bolivia es el único que pasa poquito. Y acá empezamos los problemas, porque si bien yo les dije que es el continente de la paz, ranking de las ciudades más peligrosas del mundo. Los mexicanos, lejos. Después viene Estados Unidos, otra vez los mexicanos, Brasil, Venezuela, Brasil, Venezuela, Venezuela. Números que significan. Eso significa que todas estas ciudades tienen niveles de, ahí lo que es, por cada, de homicidios por cada 100.000 habitantes. Que estamos en, prácticamente las 20 ciudades más peligrosas del mundo, 10 están en Sudamérica. No tenemos guerra, pero matamos gente. A ver, el problema que pasó ahora en Río de Janeiro. Sí. A ver, lamentablemente nos estamos acostumbrando a 1, 2, 3 por día. Lo de Brasil, como le decía a mi señora, me dijo, no digas eso en la prensa porque te van a matar. Y yo lo hablaba acá con Berchesi. Lo de Brasil fue Gaza sin bombas. Fue igual que Gaza, pero sin bombas. Balas, enfrentamientos. Fue lo mismo. Población, problemas. No hubo bombas nada más. Es lo que faltaba. Y acá tienen los niveles de población. ¿Por qué es esto importante? Porque si no, no hay desarrollo. Porque sin gente no pueden, necesitan recursos humanos. Y acá tienen lo que es Latinoamérica. Fíjense, que ha mantenido casi el promedio en comparación de los otros. Asia crece mucho, África crece mucho, Europa está estable pero no reemplaza, Estados Unidos crece un poquito pero no reemplaza, Latinoamérica crece pero casi no reemplaza y Oceanía está muy por ahí abajo. O sea, tenemos un problema de recursos humanos para futuro. Y si le sumamos los niveles educativos, porque ahora, como ustedes han visto, ya ni cajeros, ¿no? Una de las cosas que tenía Valle, que la hacía cuando lo seguía en el 73, en los años 70, el nombre clave era el Iluminado. Porque ya desde esa época él tenía esas opiniones muy discutibles que tenían que pasar años para entenderlas. Y él cuando fue presidente una vez me dijo en una charla, dice, no, el Uruguay del futuro es del 10%. El resto, cuando yo doy clase en la facultad pública, yo le digo, ustedes son una elite. No, ¿cómo? Universidad pública, nosotros usamos la STM y todo eso. Sí, pero del 100% que entran en la escuela, termina el 97% medio engañado. De ese 97% que los pasan al liceo, 6 de cada 10 no terminan tercero, quedan 4. Si vamos a sexto, 4 de cada 10 termina sexto. De esos 4 que entran a la facultad, que no entran todos, solamente termina el 17%. De ese 17% que terminan maestrías es entre el 1 y el 2% y doctorado menos del 1%. Estamos liquidados. Porque eso se refleja después en salarios bajos con bajos aportes. Se refleja en mucha gente utilizando los servicios públicos. Salud pública, en especial. Los que se van. Entonces, y acá empiezo a tomar algunas cosas comparativas. Por ejemplo, estas son las líneas. Fíjense, América Latina no la consideran. Pero esto es los centros de gravedad de los centros regionales, o sea, los niveles de producción. En 1990, Norteamérica, Europa y Japón estaban en el 60% de la producción mundial. Asia, sacando a Japón, estaban en el menos del 20%. Para el 2020, acá está Asia y acá está América. Y nosotros no estamos contados. En esta, que es de producción a nivel mundial,
El único que entra es Brasil. Y miren dónde está. Ahí abajo. Producía más. En el 70 era más masificado, no era tan tecnológico. Ahora el problema es que es más tecnológico, menos masificado. Es como pasa cuando me preguntan de temas militares. Antiguamente, Segunda Guerra Mundial, yo tiraba 50 tiros para pegar uno. Y me salían los 50 tiros 100 pesos. Ahora yo tiro uno y pego, pero me sale 200 pesos ese solo tiro. Porque todo ese tiro es tecnología pura. Yo puedo tirar a 50 kilómetros y le erro 50 metros. La bala se va corrigiendo en el aire por información satelital. Es como que yo le tirara allá al señor Pupo que está en el fondo, le tiro el celular y en el aire lo voy dirigiendo con el satélite para que le pegue en el medio de la frente. Entonces los costos de la tecnología, acá lo ven. Antes Brasil, cuando producía en cantidad, con bajos niveles de incorporación de tecnología, estaba en el número acá, en el 15. Fluctuó, sigue acá, mientras el resto creció, aunque algunos han bajado. ¿Cómo sacamos las cosas? Estos son los puertos. Y fíjense en que en ya Latinoamérica, los puertos sudamericanos tienen Brasil, después viene en quinto lugar Colombia, y ahí empieza Perú, y ahí viene Chile. O sea, no estamos en los primeros lugares, porque el comercio de toda Sudamérica, y diría de Latinoamérica, es el 5% del comercio mundial nada más. El 5% del comercio mundial pasa por Panamá todos los años. Para que tengan una comparación. A nivel mundial no estamos. La mayoría de los puertos están acá y Rotterdam y Amberes están ubicados en Holanda y en Bélgica, pero la administración de los puertos son de la Unión Europea, para recaudar fondos compensatorios para las políticas de la Unión Europea. Ejemplo, Irlanda entra en la Unión Europea, o pasó ahora con Moldavia. Moldavia por el 51% hace 2 meses votaron para entrar en la Unión Europea. Vino la Unión Europea y le dijo, perfecto, ¿qué problema tenés? No, la dependencia del gas ruso. 250 millones de dólares para recambiar la dependencia del gas ruso. Irlanda, entraste en la Unión Europea, ¿qué es lo que necesitas? No, sí, que la extensión. 1.000 millones de dólares para hacer autopistas. Los que van a Irlanda viajan por unas autopistas que son increíbles. Entonces, estos puertos recaudan plata para toda la Unión Europea. Fábrica de aviones italianas, daba pérdida, la cierran. 20.000 personas sin trabajo. Durante 10 años le financian la transformación de las personas para que consigan otro trabajo. Hoy Italia es el principal centro de confección de casimires para trajes y de confección de trajes. Planes de reconversión de la Unión Europea. Contenedores, no figuramos. Lo que figura es Colón, de Panamá. Rutas marítimas, rojo y azulcito. Miren lo que es acá y miren lo que es acá. Miren lo que es acá. Y todavía hacemos paro. Movimiento de mercaderías. Miren el tamañito comparado con lo que es Europa, Estados Unidos y Asia. África más chiquitito. África lo que tiene es que está más parejo en todo. Están allá abajo. Pero Latinoamérica es el continente más desigual del mundo. Es donde existe más la distancia entre el más rico y el más pobre, amén de que el 50% de los homicidios del mundo ocurren en Latinoamérica. Tenemos dentro de las 20 ciudades las 10 más peligrosas del mundo. No tenemos guerras, pero si incluyo a México, México solo tiene 120.000 muertos por año, 60.000 muertos y 60.000 desaparecidos. Dos guerras de Franja de Gaza.
O la mitad de lo que está pasando en Sudán, que nadie habla tampoco de Sudán. Conexiones de internet. Fíjense en dónde estamos nosotros. Apenas un cable, la concentración y la concentración. O sea, todo lo que nosotros pasamos por internet termina acá en Estados Unidos y de Estados Unidos va para el resto. Oh, esto es guerra híbrida. Alguien me atacó de vuelta. Vamos a ver. No te preocupes. No, vamos, no cuesta nada. No, si ahora, si dentro de los cambios, ahora no terminamos, como es a las 4, ya no nos sacan corriendo ni nada por el estilo. Ahí va. Estamos años luz de lo que estábamos antes. Las inversiones 2000-2023, como ustedes ven, la mayoría son inversiones chinas, ¿pero en qué? Infraestructura. Para ellos. Sí, sí, claro. Sí, el puerto de Chile, Chancay. Todo para ellos. Los movimientos. Fíjense en que de Argentina sale algo, pero sale mucho para Brasil y de Brasil para el resto. Después prácticamente el resto no existe. Perú un poco para Estados Unidos, Colombia para Estados Unidos. Los procesos de integración, América Latina y el Caribe, prácticamente no nos movimos. 1989-2019. Como ven, todos han avanzado. Algunos de repente retrocedieron, como América del Norte. Ese fue el problema de Biden, que hizo ese proyecto, pues, venía atrasado. Pero nosotros quedamos en el lugar y cada vez estamos más lejos de otros. Bloques comerciales, que supuestamente eso es para poder desarrollarnos. Y acá tenemos de todo. El ALBA, el Mercosur, la Alianza del Pacífico, la Comunidad Andina de Naciones, UNASUR, falta la Europabol. Hay un montón. Para todos los gustos. A nivel mundial, tienen acá el Mercosur y estos son los países que tienen el TLC con Estados Unidos. ¿Qué pasó? Desde la época de Roosevelt, que se quiere hacer un tratado de libre comercio desde Alaska hasta Tierra del Fuego, nunca se logró. El último que intentó fue Bush hijo. Como no lo logra, inteligentemente para ellos, perjudicial para nosotros, logra romper la posibilidad de que haya una integración sudamericana. ¿Por qué? Porque Perú, Chile, Ecuador y Colombia tienen TLC con Estados Unidos. Entonces no se pueden unir al Mercosur. Quedó quebrado Sudamérica en dos. Mercosur para un lado, TLC con Estados Unidos para el otro. Que un tratado de libre comercio es un contrato y eso se redacta. Los que han hecho TLC con Estados Unidos le ha ido mejor económicamente que los del Mercosur. Ahí tienen distintos tratados. Esto es Centroamérica. Miren cómo quedamos acá separados. No tenemos vínculo con ninguno de los otros. En esta nube, fíjense, acá está Brasil y Venezuela, enganchan ahí con algunos, pero muy poco. Porque aparte, para mí, lo incongruente es que Lula va a China y va a negociar con Xi Jinping. Negoció tratado de carnes. Brasil le va a vender más carnes, no el Mercosur. Que tampoco nosotros le vamos a robar el mercado a nadie, porque no. Pero no es la idea de Mercosur. ¿Ustedes sabían que la mayoría de ustedes deben tener pasaporte? ¿Qué les pasa si van a un país que no hay embajada uruguaya? ¿Qué pueden hacer? Ir a cualquiera de las embajadas del Mercosur y los tienen que tratar como ciudadanos propios. ¿Sabían eso? Si ustedes son ciudadanos de la Unión Europea, tienen claro todo. Si son del Mercosur, no tanto. Acá tienen los procesos de integración a nivel mundial. Como ven, Mercosur por un lado, los Andes y TLC con Estados Unidos por otro. Y después hay otros acuerdos. Pero nosotros no estamos enganchados en ninguno.
¿Qué exporta más América Latina? Lo que hablábamos al principio. Oro, cobre, petróleo, gas, agricultura, ganadería. Los del Pacífico mirando el Pacífico. La zona de mayor crecimiento del mundo. ¿Cuál es la lógica? Tratado de Cooperación Amazónica, Andina de Naciones, Mercosur, la UNASUR que murió. Claro, la otra punta. No importa, no importa. No, le damos ahí está. Supuestamente este era como la pirámide de Maslow. Voy satisfaciendo necesidades y voy creciendo. Mercosur, UNASUR murió, Alianza Pacífico está en otra, Comunidad de Estados Latinoamericanos, CELAC está en otra completa. Los BRICS, sí, pero todos los amigos que quieren incorporar son, como digo, esas democracias autoritarias, que creo que son todos amigos. Comunidad Económica Europea, imposible de llegar. Porque Europa le llevó 50 años, 60 años, de los cuales 40 tuvieron una bomba atómica arriba de la cabeza. Si no, no llegaban. Acá tienen esa misma lógica, como les decía, Mercosur por un lado, el ALBA por otro, porque aparte lo que no se entiende, o sea, sí se entiende. Las organizaciones funcionan bajo intereses comunes, no por ideología común. Porque la ideología cambia. Cambia el gobernante, cambia la ideología, o el mismo cambia su ideología, pero si hay intereses comunes, sí pueden avanzar. La famosa integración sudamericana, que supongo que va a haber unos canapés increíbles ahí. El famoso, la hidrovía, y acá algunos capaz que se van a enojar conmigo, que el puerto de Nueva Palmira es un ano contra natura. ¿Por qué? Porque si vos vas navegando para abajo, no vas a hacer 80 kilómetros para navegar para arriba en un canal estrecho que necesitas práctico, pipupá, para después volverlos a navegar para abajo. Si la geografía dice seguimos para abajo, ¿por qué vamos para arriba? A ver, Nueva Palmira en su época fue el primer puerto con silos subterráneos de toda América, 1943. Tengo la medallita de creación. Fue un avance en la época. ¿Pero para qué? Con la visión de Uruguay agrícola para recepcionar, para sacar barcos de otro tipo de calado, no lo de ahora. Porque aparte hay una realidad, tengo compañeros, la otra vez me estaba mandando una foto, por todos estos problemas que hay acá, a ver, porque nuestro amigo Menem, para que navegaran más seguros en la hidrovía, les puso un peaje. 400 millones de dólares por año recauda. ¿A dónde van? Ni idea. Los problemas de puerto, de cobro, seguro, todo eso, ¿cómo lo están solucionando los barcos? Están llevando las chatas frente a Montevideo y transbordan frente a Montevideo. No pagan muelle, no pagan práctico, no pagan nada. Porque el mismo barco tiene para transportar de un lado para el otro y llenan los barcos de soja frente al Río de la Plata y se van. Porque el comercio siempre funcionó así. Bajar los costos y ser ingenioso. Miren lo que es la densidad de población, una foto nocturna, Sudamérica. La concentración es acá, un poco acá, hay un poco acá, acá, y después el resto, vacío. Lo iluminado es consumo. Son gente, es personas. Fíjense en esto, lo que está en color verde son los bolsones de petróleo, lo que están en rojo son los de gas. Hay que vincular eso con los lugares de consumo. Hay que llevar al consumidor. Y ahí tienen más o menos las 20 ciudades más pobladas. En la zona tenemos 12 millones Buenos Aires, Curitiba 24, Río de Janeiro 7, San Pablo 12 millones, Belo Horizonte 2 millones y medio. O sea, la gran concentración es acá.
Fíjense, en rojo son los caños que están funcionando, pero ven que son tramos aislados. Lo que está en amarillo sería lo que está en construcción. Miren lo que hay en construcción, 2 pedacitos. Y lo verde es lo que proponen. No hay una red integrada. No puedo tener gas acá y llevarlo acá, o no puedo tener gas acá, sacarlo y ponerlo en la Argentina y después llevarlo a Brasil. Porque no está pensado así. O sea, está pensado pero no está hecho. Y acá tienen lo que se llama el IRSA, los famosos proyectos de desarrollo, con todo un montón de esperanzas. Ahí tienen los principales puertos, fíjense en el vacío que hay de acá a acá. Acá no hay nada, todo esto está vacío. Está concentrado acá los principales puertos. Es agrícola y un poco acá. Y acá todo este collage de puntitos, no es porque me dio un Parkinson y empecé a elegir colores diferentes. Cada color diferente son los anchos de vía diferentes. Cada país eligió su ancho de vía. ¿Se acuerdan cuando vino el tren de los pueblos libres? Lo trajeron por Argentina, llegó a Salto, lo tuvieron que levantar, le tuvieron que cambiar las ruedas, volverlo a bajar, vino, descarriló 2 veces, lo encarrilaron, vino, pin, pin, tachín, foto, se volvió a ir, descarriló, llegó a Salto, otra vez lo levantaron, le cambiaron las ruedas y se fue para la Argentina. Y no vino más. ¿Cuál es el problema de no tener tren? El tren es el segundo medio de carga más barato de transporte del mundo. El primero es el marítimo. Beneficio del Mercosur, fíjense. Todos crecieron. Acá la Argentina decreció. Nosotros nos mantuvimos igual. Pero el que creció más fue Brasil. Es como dijo Milei. El Mercosur lo sirvió a todos, pero le sirvió más a uno que a otros. Porque Brasil a nivel mundial dice, yo soy el líder de todo esto. Y todo el Mercosur trabaja para Brasil. Por eso a Brasil le ha beneficiado más. Esto es lo que se hablaba, esos ejes de desarrollo, área de integración geopolítica, Mercosur, asociación al Mercosur, eje geopolítico. Se sigue hablando, porque esto es del 2007. Pero el problema es que no se hace. La diferencia con Europa es que se habla y se hace. Entonces, me pueden encontrar acá, mi Instagram. Si quieren un poco de barro y pelea, vamos a X. Me encuentran acá. Muchas gracias por la presencia. Y como tenemos los avances de que me han dado las noticias de que no nos echan tan rápido y todo eso, ahora cabalgamos tranquilos. Bueno, ahora viene la parte linda, las preguntas. Sí. Y voy a empezar yo. Va. Se habla de una guerra geopolítica entre Estados Unidos y China para lograr América Latina. Y eso va en conjunción, por ejemplo, con los regímenes de actuación. O sea, por un lado, Milei con Estados Unidos y Lula con China. Y por otro lado, la gran cantidad de puertos, aeropuertos y de carreteras y todo lo que está haciendo China en América Latina. Sobre todo hay una ciudad que se llama Chancay, que está en Perú, que se va a convertir en el mega puerto mundial y que ya se está empezando a construir la carretera entre Chancay y San Pablo, que va a ser la carretera que va a obviar todo lo que es el pasaje por el canal de Panamá entre China y América Latina. ¿Qué opinas de esto? O sea, ¿hay una guerra ideológica entre Estados Unidos y China? ¿O es absolutamente lo que llama China una guerra comercial? Voy a usar la frase de Trump, que como siempre digo, en los 10 meses que lleva de presidencia, 11 casi, para mí ha dicho 3 frases, después el resto todo para tirar a la basura. La primera es que a punta de pistola no se lleva la democracia, mató 50 años de política americana, la tiró al tacho, que lo dijo en West Point, todavía en la Academia Militar.
La segunda, que no se pueden ganar las guerras defendiéndose. Ucrania. No pueden ganar metiendo la bañadera y los 11 colgados del palo del golero. La tercera, siempre me olvido, pero me va a salir. Ah, la tercera es esta. América Latina no me importa. No importa. ¿Pero por qué? Lo estuvimos viendo. ¿Qué representa América Latina? 5%. ¿De qué? De cosas sin procesar. Lo que pasa a veces es que cuando uno es chico y está al lado de una persona grande, dice, pa, qué grande que es. Pero si esa persona grande se pone al lado de otra más grande, no es tan grande. Lo que para nosotros nos puede parecer impresionante porque no tenemos nada, para otros no quiere decir que sea impresionante. Lo que China necesita hasta determinado punto, que después vamos a ver cómo nos arreglamos, porque China dice que dentro de 30 años tiene tierra cultivable para plantar su soja. Entonces quiero ver qué va a pasar con el campo acá dentro de 30 o 40 años, cuando no le puedan vender a China, no porque no sea bueno, sino porque China tiene lo propio. Le va a faltar agua. Iba a preguntar por el agua. El agua no es día para nosotros. Pero no exportamos agua. Aparte está toda el agua del mundo. China. Sí, pero tenés el océano. Arabia Saudita, nosotros que navegamos, en los barcos tomamos un agua increíble, la potabilizamos. Es una relación de costo. Si para Uruguay es caro procesar agua salada en dulce, sí, entonces no nos sirve. ¿Para Arabia Saudita es caro? No. Entonces producen mucho. Pero en la visión global, si lo ven, China se va expandiendo, África la tiene casi todo, ahora busca América Latina, pero de las cosas que necesita que son básicas. No arma fábrica de procesamiento de chip integrado, no arma fábrica de esto, no arma fábrica de aquello. Extrae. Y lo que está armando son infraestructuras para poder extraer más eficientemente. Y a Estados Unidos no le preocupa. Lo dijo Trump al principio. Porque las 10 tecnológicas de Estados Unidos equivalen a todo el PBI de la Unión Europea. La plata está en el conocimiento. La otra vez yo decía en una radio, y una persona que vivía en Estados Unidos me dice, diste la mejor descripción de los Estados Unidos. 20 millones de analfabetos. 30 millones que comen salteado, con tarjetas en las iglesias 3 veces por semana. Una clase media rescatable y una clase dura intelectual, que es la gran palanca de por qué 400 millones de estadounidenses tienen un PIB que es un tercio por arriba de China, que tiene 1.200. Entonces, yo sé que el puerto Chanquet es súper gigante, pipu, papá. A ver, el otro problema es que los chinos prestan plata y después cuando no se la podés devolver, se quedan con todo de por vida. Claro, porque los chinos dicen, no, pero para nosotros las democracias son jóvenes, pues nosotros llevamos 4.000 años como existencia. Entonces, ¿para nosotros es importante? Sí. El problema, de mi punto de vista, que una cosa es cuando vos lo planificás y otra cosa es cuando el otro lo planifica. Y acá, las papeleras, en el Uruguay. Nosotros hicimos política pública, para mí no. Lo que hicimos fue en una época, dijimos, tenemos ahí tierra con unas piedras, ¿qué podemos hacer? Y bajarle los impuestos, que planten unos árboles. Y se dio esa casualidad como se dio con el caviar. Con el caviar andaban con los esturiones por todo el lado del mundo y solo podían reproducirse en Rusia, en Canadá, y tiraron unos ahí en el rincón del bonete y se reprodujeron. ¡Oh! Caviar uruguayo. O como le pasa a Haití. En Haití, como depredaron todo, no crece nada. Crece el pachuli. Que el pachuli es la planta para el fijador de perfume. Crece como loco. Único lugar del mundo por fuera de Libia y no me acuerdo más. Entonces, las papeleras acá, crecieron, tenemos árboles, ¿qué hacemos con los árboles? Y vamos a vender los árboles, vendemos los árboles. De repente le pidieron una comisión extra en la Argentina y se vino una papelera para acá. No la pedimos nosotros.
Y ya había otra al lado y ya se quedó. Y la tercera la trajimos a un costo de $500.000 por mes para un tren que lo usan solo ellos. Entonces, Subió el Producto Bruto de Uruguay. sí, pero yo no como Producto Bruto. Y creo que ustedes tampoco. Como número está precioso, pero no comemos Producto Bruto. Entonces una cosa es que lo piense otro de afuera y otra cosa es que uno lo piense. Y acá, en América Latina, a ver, Brasil se está desindustrializando y está arrasando más parte de Amazonas para cultivar soja. ¿Después qué? Entonces, yo entiendo todo eso, pero cuando uno compara y ve, seguimos teniendo los problemas de educación, problema de natalidad, problema de criminalidad. En el tema narcotráfico no atacamos la pata principal, que es el consumo. No le damos posibilidades a la gente o que se recupere o que no entre en ese tipo de actividades con campañas públicas. Digan qué país hace campaña pública para el que está en ese problema a través del Estado pueda salir. O vean propagandas de lo peligroso que es. Atacamos la oferta, no atacamos la demanda. Si no hay demanda, no hay oferta. Sencillo. Claro. Entonces, sí, a ver, tenemos un problema. Lo que pasa que también vivimos micromundos. Este es un micromundo metido de otro. Yo lo hablaba cuando estábamos comiendo el chivito. Yo le decía que el mundo militar es de blancos y negros, metidos dentro de un mundo de grises. A veces los militares nos cuesta salir del mundo de blanco y negro para entrar en el de grises, que es la vida. La vida es de grises. El problema es como decía el gran contador Damiani, los números no mienten. Lo que mienten son las personas. Entonces es como uno ve los números. Y cuando yo me dedico a esto, veo los números, no son alentadores, pese que para muchos núcleos de personas, ese 10% que decía Valle, sí va a ser alentador y van a tener buena vida y todo, pero la mayoría, la masa, no están así. Los grandes números, ahora el viernes tengo que ir a hablar una radio por el tema de armas, acá en el Uruguay, pues me metieron en ese tema y tal. Y siempre le digo lo mismo. A mí no me preocupa la cantidad de armas que hay. A mí me preocupa es quién las tiene y cómo las usa. Y lo que no contesta el informe que leí es cuántas armas vinculadas a delitos fueron robadas a propietarios legales o cuántas son ilegales. Porque les pongo un ejemplo y me fui del tema. Pero si a mí me roban una pistola que yo tengo, una Glock, como tiene la policía, si yo soy inteligente, la vendo en Brasil. Porque con esa venta me compro 5 fierros viejos de Brasil y tengo para darla 5. En vez de usar una cara, tengo 5 baratas. Perdón que me fui del tema. ¿Preguntas? El alumno. El alumno. Qué traidor, ¿no? Qué traidor. Tiene pinta de traidor. Lo preparamos en el almuerzo. No, mi pregunta es sobre Venezuela. Sí. Ahí en el borde de lo que estábamos hablando. Todas las amenazas que están habiendo, tensiones y demás. Hoy estábamos hablando justamente en el almuerzo de los vacíos de poder y que todo lo que queda vacío alguien lo ocupa. Sí. En caso de, y esa es una de las preguntas, si sale Maduro o no, las posibilidades y alternativas al llenado de ese poder. No hablo del poder político, hablo del poder que ejerce Venezuela en un montón de socios. Sí. Sí, a ver, sin duda, el gran problema que tiene Maduro, el gran problema que tiene Maduro son todos los amigos Maduro. Porque si él se va, los otros quedan regalados. Yo ayer decía en Radio Oriental, que me entrevistaron por eso,
Si uno ve los regímenes autoritarios, normalmente una de las patas es la pata militar. En Cuba manejan el turismo, los hoteles, los lugares de excursiones, las camionetitas son todas del ejército. Lo digo con conocimiento de causa por haber estado y haber llevado a mi señora que disfrute la playa. Entonces, ella disfrutaba la playa y yo miraba la chapa de los autos. Claro, estaba en esa, yo estaba en otra. En el régimen iraní, las fuerzas revolucionarias fabrican de televisores a misiles. En Venezuela, toda la parte militar está vinculada a la compra y venta de alimentos y a todo lo que esté, ¿no? Todo lo vendible está en todo. Y siempre pongo un ejemplo, no es lo mismo que derribar un edificio que caiga parado que caiga para el costado. Si cae para el costado hace daño, si cae parado se reemplaza rápidamente. ¿A qué voy con esto? Si la misma población lo hace caer, la población lo sustituye. El problema que Venezuela viene de un problema estructural de corrupción, porque Chávez llega en parte porque toda la sociedad venezolana sostenida del petróleo desde los años 70 tenía unos niveles de corrupciones brutales. Entonces, en parte eso te responde lo que es la posición venezolana. Que no se juntan, que no votan juntos. No es oponerse a bueno, júntense y después arreglan democráticamente. Y si desapareciera Maduro, lo que habría ese vacío de poder implicaría, como siempre pongo el ejemplo de la gelatina. Es como que sacás la gelatina y la apretás y se empieza a expandir. Si vos sacás a Maduro, esa gelatina, narcos, porque nadie habla de que uno de los principales rubros de dinero de Venezuela es la exportación de tierras raras. Y no tiene minas, las tiene Colombia. Lo que pasa es que Venezuela es un piedra libre para absorber todo lo de la zona. Al desaparecer tenés que implantar el control. Al implantar el control algunos problemas se van a desplazar a Colombia, a Brasil, a Ecuador, al resto. Yo no creo que haya invasión, porque como dije en la radio, el componente militar en el Caribe es mucho para la parte de narcotráfico, pero es poco para una invasión. Para Panamá usaron casi 40.000 efectivos, con el 90% de la población a favor. Estados Unidos desde el 2000 no le interesa invadir a nadie, porque conquista a la gente a través de los medios de comunicación. Este presidente dijo de que no va a ir a ninguna guerra, porque los presidentes pierden votos por dos cosas. Si le sube la nafta o tienen muertos en guerras. Dentro de 4 meses cambia de categoría, pato rengo o pato cojo, como le dicen los gringos, porque gobierna pero no manda. Y dentro de 2 años y 4 meses está muerto políticamente, pues no puede ser reelecto. Entonces lo que hay que buscar es quién va a ser el segundo. O el señor Cruz de Ceniza, rubio, o Vance, que sale de los suburbios. Los panoramas no son muy alentadores. El Partido Demócrata está hecho pedazos porque eligieron a Kamala Harris, que era la número 3 en importancia en el Partido Demócrata cuando la eligen, y el resto se van. Después está Bernie Sanders, que como dicen los gringos, peor que un demócrata, un liberal, está por ahí perdido. Pero para mí Venezuela se va a sostener un tiempo más, porque lo importante que es lo que sucede con Venezuela es que no molesta al resto. Es como el problema de Haití. Se están matando, pero no molestan a República Dominicana. Entonces, cuando no molestan, normalmente la gente sube la música, cierra la puerta y que sigan tranquilos. Entonces, lo de Venezuela sirve para mantener el 26% de los votantes de Trump. Porque vos estás capturando los migrantes en Estados Unidos, los estás echando, pero tenés que hacer algo para demostrar que estás cumpliendo la campaña, y es perseguir el narcotráfico, porque aparte te salieron mal las reuniones con Putin. Y de las 14 lanchas que hundieron, 54 muertos, vamos a ponerle 2 toneladas por lancha, 28 toneladas. En Soriano agarramos 30 de un saque. Y Estados Unidos tiene 170.000 muertos por fentanilo, que viene de China. Que venía a la Argentina a México, de México a Estados Unidos. Pero el origen es China. Entonces es más productivo para el narcotráfico el arreglo con Xi Jinping ahora
que esto que es para la noticia, porque vende. Para mí no va a cambiar nada. Y ahí seguiremos. En este mundo mediático, el barro vende. Entonces, si haces barro, noticias con barro, sos popular. Si no metes barro, este loco está limpio, no produce barro, no lo llamo más. ¿Vieron que es un traidor la pregunta? Claro que venía con. Me hizo acordar, cuando hablaste ahora, de cuando vino el gran Noam Chomsky al Uruguay, que estuvo en el salón de la Intendencia. Sí. Que cuando le preguntaron cuáles eran los problemas de América Latina, él dijo, América Latina tiene dos problemas. Uno, que continúa vendiendo materia prima. ¿Y el otro? La corrupción. Con Chomsky me gustan mucho las cosas que ha escrito, pero para mí plantea problemas y no plantea soluciones. Claro, es cierto. Bueno. Entonces está bárbaro el problema, pero también me gustaría que esbozaras una solución. Porque si no soy el nene caprichoso que siempre estoy peleándome por todo. Y está. Preguntas, a ver, Eugenio. ¿Podrá la inteligencia artificial modificar el rumbo de estas cosas? Vamos a discrepar de entrada. Para mí no es inteligencia artificial. Para mí es procesamiento de datos. No, pero es diferente. No, pero es diferente. Pero si hablamos de inteligencia, quiere decir que tiene raciocinio, comprende, Creatividad. tiene creatividad. Que lo vendan como inteligencia artificial a procesadores de información rápido, está perfecto. Pero ya hasta los creadores de los procesamientos de información rápido llamados inteligencia artificial, ahora le ponen abajo, puede ser que no esté toda la información vinculada. Ya se están tapando, ya arrancaron a la de uruguaya, ya me tapo por las dudas. Entonces, sin duda, hay distintos tipos de niveles que están comercializados según lo que uno pretenda, puede pagar para tener niveles de procesamiento más de datos de mayor cantidad, ahorra tiempo, todo, pero para mí hay que revisarlo porque puede tener un parámetro no cargado que difiera todo. Y en el mundo militar eso pasa mucho. Porque, por ejemplo, si yo tengo un dron, lo cargo con inteligencia artificial y le digo, cerca de la azotea, ahora me acordé, la azotea, bien, pues siempre digo terraza, no sé, pues, sé que es más bacán terraza que azotea. Sí, terraza es para sentarse a tomarse algo, azotea hasta allá arriba. Entonces yo digo, el que está en la azotea, que va a salir en la azotea de traje gris con un pin ahí, cosita, canoso, cuando lo veas, tírátele arriba. Y tiene la mala suerte que en este público aparece uno similar, pum, se le tira arriba. O sea, ahí es error de programa. No puede discernir. No puede discernir pues no tiene los datos. Y bueno, no le dio los suficientes datos como para que sea uno y no otro. Entonces no es inteligencia. Porque si fuera inteligencia, mira, se da cuenta de que no es que es parecido, que no es igual, y para minimizar el daño no lo ataca. Porque si lo ataca, queda en evidencia de que estaba planeando un ataque. Siempre modifica. Tal vez la humana permita cambiarlo. Es que la artificial depende de la humana. Y para mí la... Hay programas para un lado, hay programas que no necesitan la intervención humana. Ya hay programas que hacen programas independientes de lo humano. A ver, pero no lo dudo que hay programas que hacen programas y que absorben información para mejorar los programas. Pero puede haber una situación, y puede ser una situación de una toma de decisión al nivel más bajo,
que genere muchos problemas porque esos programas que generan programas que cargan la información no tuvieron en cuenta algo que en ese momento fue diferente. Por eso, para los que trabajamos en geopolítica, la historia es un referente porque nos da situaciones similares pero no iguales. Tucídides tuvo los mismos problemas que tenemos ahora, 400 años antes de Cristo, pero no fueron iguales. Lo que yo miro en Tucídides, cómo decidían en situaciones similares y próximas, que no quiere decir que sean iguales. Yo sigo pensando que está precioso el nombre, muy marketinero, todo re pochochito, pero para mí no lo es. Lo escucho. ¿Cómo cambiamos el futuro? ¿Cómo cambiamos el futuro? Porque todas las tendencias, el futuro no parece muy halagüeño. Para nada. Para nosotros. Con mucha educación y espíritu crítico, como fue siempre en la historia de la humanidad. Para algunos sí, para otros no. Lo que pasa es que sirve que la masa sea burda y que la élite sea intelectual. Vuelvo a Estados Unidos. ¿Cómo Estados Unidos con el 1%? El 1% de involucrados en super tecnología logran tener un PBI un 30% más que China con todos los avances que ha tenido. Es porque tienen ese núcleo duro de inteligencia que es un factor multiplicador para todos. Nosotros como país vacío, con poca gente, no tenemos que hacer todo. Tenemos que tratar de elevar los niveles educativos. Educación. Pero no solo eso. Lo que pasó con todos nuestros padres, que nuestros padres, si faltábamos un día a la escuela, el zapatazo volábamos directo a la escuela. Claro, pero aparte, mi viejo tenía solo sexto de escuela, porque no pudo, porque tuvo que salir a trabajar, pero él entendía de que si yo estudiaba y me lo inculcó de tal manera que me dormía leyendo todas las noches, era la única forma que iba a salir adelante.